Bueno, en este video pretendemos explicar un poco mejor o por ahí aclarar algunas dudas respecto a variables, digamos ahondar un poquito más en el tema de variables en Java y en todo lenguaje de programación, básicamente. Em, Variables, un poco comentar primero que nada cuál es la motivación de tener variables en la programación, en los programas, ¿no? Em, las aplicaciones realizan una tarea a partir de cierta información. Por ejemplo, pensemos una calculadora. Nosotros cuando queremos realizar una operación en una calculadora, obviamente ingresamos ciertos valores. Por ejemplo, si queremos sumar un número más otro, multiplicar un número por otro, dividir, bueno, cualquiera sea la operación que quieramos hacer, digamos que siempre estamos ingresando datos, ¿no? Qué datos queremos sumar o multiplicar o lo que sea, qué tipo de operación queremos hacer cuando apretamos, digamos, en la tecla del operador. Em, Esos son datos que el programa va a manejar. Pensemos en otro ejemplo, en un ingreso de usuario. Nosotros cuando vamos a ingresar a un sistema, por ejemplo, pensemos el correo, em, obviamente tenemos que ingresar nuestro correo y una contraseña que nos valida. Esos también son datos que el sistema va a necesitar para poder digamos, autenticarnos en el sistema, ¿no? Entonces podemos pensar todos esos, digamos, toda esa información en términos de datos que la aplicación va a estar manejando dependiendo de cuál sea la funcionalidad que estemos implementando o utilizando, ¿no? Entonces, la forma en que los programas tienen, digamos, para manejar esos datos son las variables. Es decir, em, cuando nosotros pensamos en nuestro correo, en nuestra contraseña, esa información no está adentro del programa, no tiene cómo conocerla el programa. Entonces, las variables, cuando nosotros ingresamos usuario y contraseña o correo y contraseña, la forma en que esa información se comienza a manejar adentro del programa es a través de variables. Es como la representación dentro de la aplicación de los datos que vamos a manejar, ¿no? Una vez que tenemos esas variables correctamente definidas, obviamente las variables que va a manejar nuestro programa va a depender de la operación que estemos implementando, ¿no? Una vez que tengamos esas variables correctamente definidas, esos datos están dentro del dominio de nuestro programa. Es decir, nuestro programa va a poder operar, va a poder manejarlos internamente, ¿no? Bien, entonces, acá un par de ejemplos, lo que decíamos, tenemos que ingresar, en el caso de la calculadora, los datos que queremos operar, la operación que vamos a realizar, y eso se termina transformando en variables adentro del sistema. Lo mismo que el caso del inicio de sesión, tenemos un usuario y una contraseña que también se va, digamos, a manejar internamente dentro de la aplicación, que son datos que van a transformarse o van a implicar la creación de variables adentro de la aplicación. Variables y asignación. Bueno, un poco, digamos, el contexto que todos tenemos, o por lo menos el conocimiento previo que tenemos de variables, por lo general está relacionado a la matemática. Bueno, acá en la programación, perdón, es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma idea. Cuando nosotros decimos a cuadrado más b, en realidad a cuadrado, es decir, nosotros no podemos multiplicar la letra a, sino que a es la variable, es decir, podemos pensar las variables como un contenedor de un valor. La variable a puede tener cierto valor, puede ser 1, 2, 3, 4, 1000, el que sea. Em, entonces, son contenedores de valor, ¿bien? Em, Pueden y suelen, o sea, lo más común dentro del desarrollo es que cambien el valor con el paso del tiempo. Las variables varían, ¿no? Entonces, en un cierto momento, esa variable tiene un valor determinado y muy probablemente cuando pasa el tiempo, ese valor cambia. Es muy,
digamos, es lo más común dentro del flujo de un programa, ¿no? Em, por ejemplo, pensemos de vuelta en el caso del ingreso de usuario. Cuando nosotros ingresamos, ponemos nuestros datos, pero ingresa otra persona y esas mismas variables va a tener otros valores para esa otra persona. Bien. Tenemos que pensar cómo se define una variable en términos de código. Toda variable en Java y en todo el lenguaje debe tener un nombre, que va a ser el nombre como se va a referenciar la variable. Bien, no es el valor, es el nombre cómo vamos a llamarlo. En el caso de la fórmula que hablábamos, a cuadrado más b, tenemos una variable a con nombre a y una variable con nombre b. Esas variables van a tener distintos valores. Bien. Aparte de un nombre, necesita tener un tipo. En el caso de Java, Java es un lenguaje que es fuertemente tipado, lo que se llama fuertemente tipado, exige que le pongamos un tipo a esa variable. ¿Para qué? Para saber qué tipo de valores va a poder, digamos, contener. Y acá un poco el gráfico, vieron que tenemos string, es el tipo de dato que va a tener la variable. Luego del tipo de dato, tenemos, esto es una definición de variable, ¿bien? Tenemos primero el tipo de dato, que es string. Segundo es el nombre, que es el nombre de la variable, es cómo vamos a referenciarla. El operador de asignación, que es igual, y el valor que vamos a dar a esa variable. En este caso estamos dando un valor inicial, es decir, la definimos y ya le damos un valor inicial. Vamos a ver que hay alguna variación con esto. Puede haber alguna variación, se puede hacer alguna otra cosa, ya lo vamos a ver en la parte práctica. Pero en este caso tenemos el tipo de dato, el nombre de la variable, operador de asignación y qué valor va a tener inicialmente. Y el punto y coma, obviamente. Recuerden que toda sentencia en Java termina con punto y coma. Forma gráfica, acá tenemos, digamos, bastante claro el concepto. Nosotros tenemos la variable que es una especie de contenedor que en un cierto momento tiene un dato, pero eventualmente podemos sacar ese dato y poner otro. Bien. Y acá vamos a ir un poco a la parte práctica. Tenemos un programita bien sencillo, variables.java. Recuerden que el systemout imprime consola. Y acá vamos a mostrar un ejemplo bastante sencillo. Recuerden que para definir una variable tenemos que poner primero el tipo de la variable, en este caso string, es una cadena de caracteres, es decir, un texto. Podemos verlo como una, digamos, secuencia de caracteres, una palabra. El nombre, vamos a ponerle que el nombre de nuestra variable va a ser nombre usuario. El operador de asignación y entre comillas, recuerden, esto es entre comillas porque el tipo de datos es string. Vamos a ver más adelante que hay otros tipos de datos, pero por ahora vamos a manejarlo de esta forma. El tipo de datos es string, entonces vamos a poner Pedro, por ejemplo. Y con esto estamos haciendo dos cosas, dos operaciones al mismo tiempo. Estamos declarando una variable. Cuando nosotros ponemos el tipo y el nombre, se llama declaración de una variable. Y si a su vez asignamos un valor inicial, se llama inicialización de la variable. Es decir, le estamos dando un valor inicial a esa variable en la misma línea. Bien. Acá vamos a hacer systemout. .out.println. Vamos a poner nombre usuario. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es imprimirlo en consola, simplemente para ver que la aplicación funciona bien. Acá vamos a compilar Java C, variables Java. Queremos no tener ningún error. Y acá Java, variables. Y acá, como ven, imprime Pedro. Fíjense que él no está imprimiendo el nombre de la variable. Está imprimiendo el valor de la variable.
Bien, esto es súper importante de entender porque las variables en sí, el nombre importa para nosotros y es importante que el nombre tenga sentido para nosotros. A eso se le llama mnemotecnia, es decir, el nombre tiene que explicar qué valor va a contener la variable. ¿Se entiende? Porque si yo acá pongo contraseña y pongo el nombre Pedro, es como que no tiene mucho sentido, porque Pedro es un nombre. ¿Bien? O número 1 y el valor es Pedro. No, en realidad es el nombre del usuario la variable. ¿Bien? A eso se le llama mnemotecnia y tenemos que tratar de ser lo más mnemotécnicos posible cuando programemos, así nos queda claro a nosotros programadores. Volviendo a lo que estábamos conversando de variables, acá tenemos que no se imprime el nombre de la variable, sino el valor de la variable que es Pedro. ¿Bien? A este proceso se le llama evaluación de la variable. Y es básicamente ver qué valor tiene actualmente esa variable. En nuestro caso, tiene el valor Pedro. ¿Bien? Bien. Entonces, acá dijimos que podemos realizar alguna variación en esto de definir variables. Vamos a poner un ejemplo. Y en este caso, voy a borrar el valor inicial. Voy a dejar solamente la declaración de la variable, que es poner el tipo de la variable y el nombre de la variable. Ahora, nosotros dijimos que las variables cambian su valor en el paso del tiempo. Entonces digamos que acá ocurren varias cosas entre medio y tenemos que darle un valor a esa variable. Como no se lo dimos inicialmente, tenemos que darle un valor a esa variable. Entonces, vamos a asignar un valor a esa variable, ¿bien? Para asignar un valor en esa variable solamente tenemos que utilizar el nombre de la variable porque ya está previamente definida. No es necesario y es más, es un error de compilación volver a poner el tipo porque significa que estamos definiendo una variable. Y resulta que ya hay una variable en el programa con ese nombre, que la tenemos acá. Entonces, solamente utilizando el nombre y el operador de asignación, estamos asignando un valor a esa variable. Bien, o sea, en este caso estamos declarándola en una línea y más adelante le estamos asignando un valor. Acá vamos a compilar y ejecutar. Y el nombre es Ana. Bien. Perfecto, entonces tenemos un ejemplo de cómo declarar y asignar en puntos distintos de nuestro código, ¿no? Ahora, vamos a poner otro ejemplo y vamos a dar un valor de Gonzalo, por ejemplo. Este es el valor inicial. Entonces, vamos a imprimir el valor de nombre usuario. Acá vamos a asignarlo. Recuerden que las variables están pensadas básicamente para variar. Entonces, en distintos puntos de la aplicación va a tener valores distintos digamos, es la misma variable. La misma variable va a contener distintos valores, ¿bien? Entonces acá tenemos una declaración y una asignación, y una inicialización, perdón. Declaración e inicialización. Y acá tenemos una asignación de una variable. De un valor a una variable, perdón. Entonces vamos a tener, vamos a compilar. Y acá tenemos los dos valores impresos. Recuerden que la misma variable cambió de valor. El systemout, si bien la variable cambió, el systemout
la evaluó y en su momento, en esta línea, esa variable tenía el valor Gonzalo. Por eso es que tenemos Gonzalo acá en la consola. No es que esto se vaya a dar cuenta de que cambió y ponga 2 veces Ana, no. En este momento se imprimió el valor que tenía en este momento, es decir, Gonzalo. Acá ocurrieron cosas y más adelante asignamos un nuevo valor a la misma variable. Nombre usuario le damos valor Ana. Bien. Entonces, acá en el segundo sistema line tenemos que se vuelve a evaluar la variable nombre usuario y el resultado es Ana. ¿Por qué? Porque le asignamos ese valor en este punto. Bien. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo cambia o varía el valor de esa variable en el paso del tiempo, ¿no? Ahora, vamos a cambiar un poquito y digamos que necesitamos una contraseña. Bien, entonces es perfectamente válido definir otra variable. Es más, es lo más común del mundo definir muchas variables o las variables que necesitemos dependiendo de el contexto de la funcionalidad. Bien, como dijimos en el caso de la calculadora, tenemos operadores, tenemos números que vamos a sumar, restar, lo que sea. Entonces acá, en nuestro caso, digamos que necesitamos usuario y contraseña. Esto es perfectamente válido. Podemos tener la cantidad de variables que necesitemos. Bien. Y acá podemos volver a imprimir el valor de la otra contraseña. Recuerden que cuando llamamos al system out println y le pasamos como argumento entre los paréntesis la variable, no se imprime el nombre de la variable, sino el valor que contiene esa variable. Bien. Si guardamos acá, compilamos, tenemos Gonzalo y admin. Esto es perfectamente válido. Ahora, lo que es un error sería lo siguiente. Si yo quiero volver a definir una variable con el mismo nombre de una variable existente. Si yo trato de definir una variable con el mismo nombre, acá vemos que tiene el mismo nombre, cuando traten de compilar el programa va a fallar. Y va a decir variable contraseña is already defined in method main. La variable contraseña ya está definida en el main. Significa que estamos definiendo una variable con el mismo nombre que algo que ya estaba definido. Esto es un error. Bien, ahora hay un detalle no menor respecto a las variables, que es qué alcance tienen las variables. Es decir, ¿hasta dónde conozco yo estas variables? Porque si yo, digamos, creo otro archivo, por ejemplo, de código Java, voy a tratar de utilizar la variable que definí en este archivo variables.java y no me va a funcionar. Eso se llama alcance de las variables. El alcance de las variables, digamos que por ahora, está determinado por el bloque en el cual están definidos. Es decir, acá vemos que las variables que creamos, contraseña y nombre usuario, están creadas o definidas dentro del bloque main. Vamos a ver que hay más bien varios alcances. Le podemos dar varios tipos de alcance a una variable. Pero por ahora vamos a definirla en el método main y vamos a decir que estas variables nombre de usuario y contraseña tienen, es decir, son válidas o se pueden utilizar dentro del bloque main, que es donde están definidas por la llave de apertura y de cierre, como vemos acá, apertura, acá, y cierre, hasta acá. Y son válidas desde el punto en el cual son definidas hacia abajo. Bien. No son válidas antes de la definición, porque obviamente la declaración o definición de la variable
determina el comienzo de vida útil de esa variable. Yo no puedo, por ejemplo, mover esta línea para acá arriba. Esto no es válido y nos va a dar un error de compilación porque Java no conoce la variable hasta ese punto. Por ejemplo, trato de compilar esto, me dice cannot find symbol, no puede encontrar el símbolo. Símbolo se refiere a no puede encontrar el ítem, en resumen, básicamente es la idea, no puede encontrar qué es el nombre usuario. ¿Por qué? Porque recuerden que la declaración de la variable usuario está acá. Bien. Respecto a alcance de variables, vamos a dejarla por acá. Más adelante voy a hacer un video un poco más avanzado de este tema, pero debemos comprender, digamos, lo básico, la forma en que se declara una variable, se le da valor, se asigna y qué alcance o dónde se puede utilizar esa variable o qué alcance tiene esa variable en nuestro código. Bien.